Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. En CREAP acabamos de publicar nuestro informe de tendencias correspondiente al tercer trimestre de 2025, un análisis completo y riguroso sobre los aspectos de actualidad con especial acento en la regulación y en la geopolítica. Y para comentar este informe contamos, como hacemos trimestralmente, con la presencia de Daniel Fuentes, director de CREAP Research. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, desde luego no será por falta de noticias y de actualidad, ¿no? En un informe que lleva como título Adaptación al cambio y donde la geopolítica está muy presente. Sí, la actualidad vuela. Estamos ya preparando el último informe del año, el que será el cuarto. Y enseguida nos damos cuenta lo rapidísimo que se desactualizan los temas de un número a otro. A veces incluso nos ocurre, bueno, tú como periodista lo sabes mejor que yo, que en plena redacción del número, el trabajo editorial se queda... Se queda viejo de un día para otro. Exactamente. Casi, sí. Bueno, vamos a ver dónde habéis puesto el foco. Analicéis la situación de la Unión Europea tras el debate sobre ese estado de la Unión, que ha sido realmente interesante, y también otros aspectos como lo que está pasando en este momento en la diplomacia, no solamente del continente, sino también internacional, Daniel. Sí, la verdad es que hay muchos elementos de tensión, siempre los ha habido, siempre los habrá, pero sobre todo yo diría de incertidumbre, de no saber cuáles son los siguientes pasos o de dificultad enorme de dibujar un horizonte a 3, 6, 9 meses vista, ¿no? En la Unión Europea todos teníamos unas expectativas muy elevadas tras la formación del nuevo Colegio de Comisarios, tras la publicación de los informes Letta y Draghi, y tanto más después del inicio de mandato de Donald Trump en Estados Unidos y esta geopolítica de 3 vértices de entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Yo creo que todos tenemos la sensación de que, aunque sea un poco manida la frase, pero que esta vez no se puede perder el tren, nunca se debe perder el tren, pero esta vez yo creo que tenemos todos la percepción de que efectivamente China ya no es un meritorio que aspira, China ya es una realidad. Y Estados Unidos, que nadie discute su hegemonía, pues la verdad es que parece que su cenit ya ha llegado, ¿no? Uh-huh. Y en esa tesitura la Unión Europea debe encontrar su espacio, ¿no? Por eso decía que las expectativas en la nueva Comisión Europea eran muy elevadas. Y yo creo que es justo señalar que el ambiente es un poquito de decepción, de frustración, de que van pasando los meses y que la Unión sigue demasiado contemplativa, ¿no? Uh-huh. O sea, el peso de Europa, Daniel, parece que va menguando lamentablemente, ¿no? Eso es algo que se constata de una manera clara y hay evidencias que son muy palmarias, ¿no? Como no se ha contado con Europa apenas para hablar con Rusia, en el caso de Estados Unidos, y plantear un plan de paz de Ucrania a Volodymyr Zelensky, y pasó lo mismo en Gaza. Es decir, que bueno, Europa está ahí, pero parece que no se le toma demasiado en cuenta en el tablero internacional. Sí, fíjate, yo no diría tanto peso, porque el peso existe, somos más de 400 millones de habitantes, de un nivel de renta alta. Peso específico, pero, digamos, en cuanto a influencia. Exactamente, la palabra es influencia, esta es la palabra que yo tenía aquí en mi guión. La palabra es influencia, es una pérdida de influencia a pesar del peso que nos corresponde. Yo creo que ahí es donde está el problema. Claro, en cuanto se trata de conflictos de naturaleza bélico-militar, pues bueno, se notan las carencias de una unión que no ha sido capaz en estas décadas de desarrollar pues ese músculo de política exterior y seguridad común, básicamente pues por cuestiones de cesión de soberanía, de defensa común, y eso nos debilita cuando se trata de tener una posición de fuerza, como debería ser en este caso, al menos en el caso de Ucrania y también en el de Gaza. Claro, se ve que hay crisis que afectan seriamente, económicamente y también políticamente, Alemania, Francia, ese eje franco-alemán que en este momento pues tampoco está en sus mejores momentos, ¿no? La locomotora alemana, el eje franco-alemán, todo lo que ha sido durante muchísimo tiempo, durante muchos años, pues el motor de la Unión parece que empieza a agriparse un poco. Yo creo que confluyen al menos dos vectores diferentes. Uno, el que tú señalas, de que no es el mejor momento. Alemania y Francia no atraviesan por su mejor momento económico por razones distintas,
aunque bueno, haya factores que sean comunes, pero son situaciones distintas. Políticamente es verdad que bueno, Alemania sí que ha sido capaz de sacar adelante con esa tradición tan suya de gobiernos de coalición, entonces por lo menos pues ahí hay una estabilidad institucional. Francia la situación es más delicada, pero es que además de que no atraviesan un buen momento económico ni de estabilidad política ninguna de las dos grandes potencias europeas, también tienen posiciones que no son necesariamente las mismas en cuestiones geopolíticas y con Gaza lo hemos visto claramente, ¿no? Alemania pues, se resiste mucho más, tiene pues estas heridas históricas que todos conocemos en relación a Israel, y yo creo que eso ha debilitado mucho una posición europea más uniforme, ¿no? Hay un cierto despiste, seguramente, Daniel, también con las reacciones absolutamente imprevisibles de Donald Trump, ¿no? Esto lo dicen todas las cancillerías. No sabe muy bien a qué carta quedarse. Puede poner aranceles de un importe un día por la mañana, 3 días después puede cambiarlos. Luego hablaremos del alcalde de Nueva York, ¿no? Pero puede, digamos, criticar muy duramente en redes sociales y después reunirse con él como si fuera su mejor amigo. Es decir, hay un elemento de imprevisibilidad en la administración Trump que está afectando realmente a los puntos de estabilidad que deberían de existir en este momento en el panorama internacional. Lo único que es previsible en Trump es que es imprevisible. Eso es la única certeza que tenemos en su comportamiento. Yo distinguiría lo que son decisiones de lo que son anuncios, porque probablemente de lo que se comunica en sus cuentas de redes sociales, iba a decir Twitter, pero él tiene su propia red, de lo que se comunica en redes sociales a lo que luego se firma en textos legislativos, pues seguramente en muchos casos en el tema de los aranceles seguro, del anuncio al hecho hay un buen trecho, pero con esto vamos a tener que convivir al menos los próximos 3-4 años, ¿no? Pues porque esto no va a cambiar, es estructural y bueno, yo creo que, fíjate, esto lo he comentado yo muchas veces, a veces tenemos tendencia a pensar que las cualidades humanas que entendemos que son deseables en nuestra gente, en nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, deben ser las que rijan también los principios de los grandes dirigentes. No es necesariamente así. Yo siempre he dicho que un puntito de cinismo es muy desagradable en nuestro entorno directo, pero a lo mejor es necesario a la hora de enfrentarse a una realidad que es cambiante y difícil. El problema es que en el caso de Trump la dosis probablemente es excesiva, porque uno ya no sabe a qué atenerse, ¿no? Puede atacar de la manera más beligerante, incluso personal, con acusaciones terribles al que ahora ya es alcalde de Nueva York. Zoran Mandani, sí. Y luego reunirse con él en la Casa Blanca. Y luego aquí no ha pasado nada. Bueno, le deseo lo mejor, va a ser un buen alcalde. Él ha entendido que hay un mensaje político y como hay que adaptarse a lo que el electorado ha dicho o él entiende que ha dicho, pues donde ayer decía una cosa y digo otra, y aquí no ha pasado nada. ¿Tú crees que esta victoria realmente muy contundente de Mandani en Nueva York va a ser el resurgimiento del Partido Demócrata de cara a una contienda presidencial? Yo creo que vemos un deseo de que esta sea la tesis, pero Nueva York es una singularidad en Estados Unidos, no me parece que sea extrapolable. El éxito de Mandani tiene mucho de personal, o sea, es su carácter, su manera de hacer, es decir, es la impronta del candidato, yo creo que en la que se basa buena parte del éxito, y su campaña de comunicación, por supuesto. No estoy seguro... Que ha sido muy brillante, ¿eh? Sí, pero no estoy seguro que esa campaña, ese estilo, sirva se pueda traspasar a otros lugares. Exactamente. Entonces, quiero decir que aquí hay un sello muy, muy personal de ese éxito, lo cual hace que es más difícilmente replicable. Y luego, insisto, una cosa es Nueva York y otra cosa es el resto de Estados Unidos. Pero es verdad que hay ese deseo, ¿no?, de quizá un poquito esta ansiedad de a ver si encontramos un líder, una respuesta, un camino para hacer frente a Donald Trump. Quizá más objetivo que esto sean los índices de popularidad, ¿no? Y sobre todo comparado con anteriores presidentes de Estados Unidos, de aprobación o desaprobación. Y ahí efectivamente las notas que saca la administración Trump 9 meses después, bueno, camino ya de un año, pues son malas. O sea, hay una insatisfacción, y esto es lo que dicen los estudios demoscópicos. Mandani ha ganado esas elecciones
hablando de temas muy tangibles, muy cercanos a la gente. La cesta de la compra. Esto es algo, los alquileres. He sido el eje de su campaña y eso ha impactado, digamos, en la ciudadanía. Y bueno, tú que eres economista, esto ha hecho también que Trump empiece a rebajar aranceles a algunos productos de algunos países porque ha visto que encarecía el coste de la vida en Estados Unidos y que eso le ponía en contra incluso a sus propios votantes. Sí, por eso te decía yo que este cambio de actitud del presidente de Estados Unidos cuando recibe al ya alcalde de Nueva York tiene un fondo de sensatez, más allá de la figura del presidente. El fondo de sensatez es que hay un mensaje político, lo recibo y me adapto a él, ¿no? Bueno, pues este es el cinismo del que hablábamos antes, que es necesario y es pragmático. Es curioso también como a veces una vuelta a lo básico, al capítulo 1 de introductorio del manual de política económica, por lo menos en tiempos electorales, a veces suele dar visibilidad y claridad, ¿no? Pues al final, ¿de qué nos está hablando este alcalde de Nueva York? De vivienda, de poder adquisitivo y de necesidades. Y del supermercado. Exactamente, ¿no? Bueno, eso quizás, ahí sí probablemente igual hay un mensaje que es interesante dentro y fuera de Estados Unidos. Bueno, nos venimos a España, Daniel. Parece que está muy, muy difícil, por no decir imposible, el que tengamos unos nuevos presupuestos generales del Estado, que habrá que prorrogar otra vez los que ya tenemos por tercera vez, y no parece que ni Junts, desde luego, ni la ala más de izquierda del arco parlamentario, en este caso Podemos, apoyen ni siquiera ya el techo de gasto, que es, digamos, el primer paso para que después pueda haber unos presupuestos. Bueno, la realidad es que ya estamos fuerísima de plazos, que además el mes de enero en principio no es hábil para estos efectos. Tendría que ser febrero. En el Congreso, es decir, con lo cual en el mejor de los escenarios estaríamos hablando de una sesión de votación a las enmiendas de totalidad en febrero y a partir de ahí el mercadeo de las enmiendas parciales, que eso pueden ser meses, etcétera. Bueno, la situación política ahora mismo hace muy, muy improbable que pueda haber presupuestos. Sí lo hemos comentado aquí, me parece que sí. Solo hay dos precedentes en los casi 50 años de historia democrática de España reciente en los que se hayan tumbado unos presupuestos. Hay años, de los últimos 10 años, de los últimos 10 presupuestos, solo 3 se han aprobado en tiempo y forma. El resto o se han prorrogado porque el gobierno estaba en funciones en los años electorales del 96, el 2019, perdón, el 2016, 2019 y 2023, ¿no? En otros casos se ha prorrogado por falta de apoyos, y en otros se ha aprobado con el año en curso, ¿no? Los dos últimos presupuestos aprobados por Rajoy fueron de esta manera. Pero solo hay dos casos, en estos casi 50 años de democracia, en los que el Congreso haya tumbado unos presupuestos que son los de 1995, cuando CiU tumba los de Felipe González, los últimos de Felipe González. Sí. Que hace que convoque elecciones anticipadas. Que hace convoque elecciones. Y la otra excepción es el propio Sánchez en 2019, cuando es Esquerra en este caso que tumba los presupuestos y también da lugar a elecciones. Ahora mismo el presidente insiste, también es verdad que no puede decir otra cosa, en que la legislatura irá a término y término sería otoño de 2027. Claro, si el presidente dijera no llega al final de la legislatura, obviamente la presión sería, díganos entonces cuándo va a adelantar elecciones. Por lo tanto, quiere decir que tampoco interpretemos ese mensaje de agotamiento de la legislatura más allá de lo que es que no puede decir otra cosa ahora mismo, ¿no? En fin, si va a haber adelanto electoral o no, pues ahora mismo es meramente especulativo. Lo cierto es que la posición de debilidad del gobierno es cada vez mayor. Ya la mayoría era... Sí, hubo una mayoría de investidura, pero todos hemos visto que no había una mayoría que compartiese un proyecto político. El dramatismo de muchas votaciones en estos 2 últimos años pues ha sido evidente. La ruptura de Junts, yo creo que en el día a día, no sé si va a cambiar muchísimo, pero lo cierto es que ya es explícita, ¿no? Ya hay una... Sí, y parece explícita y definitiva, ¿no? Parece. Sí, bueno, siendo que estamos también en un momento de una legislatura de primeras veces donde todo aquello que nunca había ocurrido empieza a ocurrir, pues bueno, nunca le demos probabilidad cero a nada en esto de la política, pero bueno, es muy complicado, parece complicado que Junts pueda
cambiar de criterio, que es verdad que su lectura del momento pues tiene que adaptarse a una realidad. Es probablemente el único gran actor de la política catalana que se ha quedado todavía parado en la página del procés. Los demás han tratado de caminar, de adaptarse al nuevo momento. Hace año y medio ya, cuando el Parlamento de Cataluña ha visto presidente a Salvador Illa, cuando posteriormente se aprueba la ley de amnistía con el respaldo del Constitucional, y cuando Junts tiene su Congreso Nacional hace poco más de un año, quizás ese hubiera sido el momento para que Junts dijese, bueno, ya nos toca Congreso y hemos visto 2 hitos que se han superado, quizá debamos replantearnos nuestra estrategia, nuestro discurso, nuestro proyecto, Yo mucho me temo que el no haberlo hecho cuando debían haberlo hecho explica parte de este movimiento de su espacio electoral hacia una opción distinta que es Alianza Catalana. Bueno, hay que tener en cuenta el factor Puigdemont, ¿no? Que al final es quien está, digamos, sosteniendo esa posición que seguramente electoralmente no le va a resultar muy rentable a Junts, porque como tú señalas, el partido de Sílvia Orriols parece que de momento en las encuestas que está dando el CIS catalán es un empate y puede superar incluso en votos cuando se celebren las próximas elecciones en Cataluña. Sí, es el mismo espacio político que ha buscado o que está buscando, yo creo que se siente a lo mejor huérfano de lo que representaba Junts, y están buscando otra marca electoral, otra representación. Como mínimo ese es el mensaje que podemos interpretar, ¿no? Que la lealtad o la fidelidad al espacio de Junts pues se ha quebrado porque hay otra marca política que es concurrente. Si esto es definitivo o no, si es reversible, yo me da la sensación que las señales que emite Junts son de final de trayecto y final de proyecto, que está abocada a una refundación, a un cambio de nombre, de siglas, de cuadros, de proyecto, de liderazgo, y cuando un partido entra en ese proceso, los riesgos cuando hay un adversario fuerte son elevados y en cualquier caso necesita tiempo. Quería preguntarte, Daniel, por Vox y su protagonismo en la política española. Es claro que estamos hablando de Alianza Catalana. ¿Podría producirse, te pregunto, un eventual acuerdo en un momento determinado entre Vox y Alianza Catalana? Eso por un lado. Después tenemos la Comunidad Valenciana, donde el señor Pérez Llorca es investido presidente con, el apoyo explícito de Vox, aunque no haya un papel escrito para sostener esta etapa de gobierno en la comunidad. Y después estamos viendo cómo el voto joven se focaliza a Vox y cómo cada vez se va desplazando más. Por tanto, la presencia de los partidos a la derecha del Partido Popular, contando además con el trasvase de votos que pueda haber del PP a estas formaciones, pues es cada vez una evidencia más clara en la política española. Española e internacional, yo diría, hay una corriente de fondo de un movimiento de electorado pues que gira más a la derecha. Las últimas encuestas en Cataluña nos dicen no solo que Alianza Catalana se sitúa pues ahí, ¿no?, peleando por el segundo puesto, que hace un año nos habría parecido increíble, pero es que además, al mismo tiempo, Vox supera a la intención de voto del Partido Popular. Sí, es decir, en Cataluña. Es decir, que crecen ambas fuerzas en ese lugar del espectro político a costa de sus hermanos mayores, podríamos decir, o por lo menos a los primeros en haber llegado a ese espacio político. Si esto está ocurriendo o no en el resto de España, bueno, ya hay sondeos que apuntan a esto, que Vox crece mucho, que lo sigue creciendo a costa del Partido Popular. Aproximadamente, depende de la encuesta, pero más o menos se estima que hay un trasvase de voto en relación a las generales del 23, según el cual el 15% de quienes votaron entonces al Partido Popular votarían ahora a Vox. Estos son muchos votos y esto cambia. No cambia esencialmente la mayoría del bloque de derechas, que siguen sumando en todas las encuestas. Esto es una tendencia en todas las encuestas. Sí. PP y Vox están por encima de 176 diputados, pero sí cambia la correlación de fuerzas de ese futuro gobierno, con lo cual la agenda política, sin duda, a día de hoy, pues lo que nos dice la demoscopia es que vira a la derecha de manera muy, muy notable. Sí, como ha pasado en Alemania, como está pasando en Francia, como ocurre en los países nórdicos, es decir, esto lo estamos viendo. Con una singularidad del caso español es que uno podría pensar que todo esto
con el enorme desgaste que lleva el actual gobierno de coalición en estos dos últimos años, debería haber pesado en las expectativas electorales del Partido Socialista. Y lo cierto es que ahí está, ¿no? De momento 28-29%, y yo creo que el día que haya que votar eso será un 30 y pico. Es decir, está más o menos donde estaba... Sí, el suelo electoral del PSOE. Está donde estaba en el 2023. Por lo tanto, ya hay alguna encuesta que lo ha apuntado y podríamos ir a un escenario en el que el Partido Popular fuese el Partido Socialista fuese el partido más votado, y sin embargo la mayoría de gobierno fuese Partido Popular más Vox, o sea que segundo y tercero pudiesen gobernar porque suman mayoría. Esto hace un año era un escenario que nadie se estaba planteando, y ahora empieza a aparecer, ¿no? Que el ascenso de Vox a costa del Partido Popular es tan fuerte que cuestiona que el Partido Popular pueda ser el más votado en las próximas elecciones. Es interesante, sin duda, esta reflexión que tú estás planteando y cómo está cambiando, digamos, el gusto del electorado, la preferencia del electorado, contando con el voto joven, que curiosamente, Daniel, siempre el voto de 18 años pues era un voto normalmente más a la izquierda, y ahora es un voto que va incluso a la derecha del Partido Popular. Sí, yo lo veo como un voto contestatario, ¿no? Entonces, el que contesta... Pero ¿se ha convertido Vox en un partido antisistema para estos jóvenes? Bueno, es que yo creo que muchos jóvenes ven en Vox o ven en Donald Trump y en Elon Musk, pues ven el que contesta al sistema, el que es distinto, el que... O sea, es el 15M de estos tiempos. Esto es una evidencia anecdótica, pero algo así es lo que yo leo en algunos de mis estudiantes, ¿eh? Y yo tengo la sensación de que muchos de los que fervientemente ahora apoyan a Vox, a lo mejor en su día habrían apoyado a Podemos. Y no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de rebeldía, de ir contra el sistema, de alguien que les parece distinto. Que hemos hecho muchas veces la analogía entre Donald Trump y ese malote de las películas del oeste que llega al salón y todo el mundo sabe que es un pendenciero y que es un violento y que tira el whisky y que infringe las normas, pero en el fondo estamos deseando que sea el que luche contra el sistema y el que haga justicia, entre comillas, ¿no? Sí. De acuerdo a los criterios que cuando uno va al cine pues quiere que el bueno gane al malo, aunque sea, en fin, Bueno, pues es un poco, yo creo que esta visión, ¿no? La visión del que contesta, del rebelde, En fin, veremos. Hay también un sesgo de género muy, muy marcado entre los jóvenes. Es mayoritariamente los chicos son los que apoyan a Vox, no tanto las chicas. El voto de las mujeres sigue estando mayormente concentrado en los partidos del bloque de la izquierda. Por eso, uno de los ejes de batalla en términos demoscópicos y en términos de sociedad es todas las cuestiones que giran en torno al feminismo y derechos sociales, igualdad de derechos, etc. ¿Cómo le puede afectar, Daniel, el frente judicial al Partido Socialista, con todos los casos que hay en este momento en los tribunales y que le afectan? Bueno, yo diría que primero nos afecta a todos, nos afecta como país porque al final todo lo que sean instituciones que estén cuestionadas, bajo sospecha, la sombra de la duda, la incertidumbre, la ecuanimidad, todo esto no ayuda a nada ni nos cohesiona. Pues porque todos estos casos... Yo dejaría aparte el caso de Ábalos, Koldo, Santos Cerdá. Eso es un caso de corrupción clarísimamente. Ya la judicatura dirá, el proceso dirá hasta dónde llega esa mancha de aceite, quiénes tienen que asumir responsabilidades, cuáles son las penas. Ese me parece que no genera controversia y en todo caso no creo que debilite al sistema en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que el ciudadano lo que quiere ver es que cuando hay altos cargos políticos o del sector privado, da igual, que incurren en este tipo de delitos, pues que se les persiga. Por lo tanto, yo creo que ahí desde el punto de vista institucional estamos tranquilos. Sí que hace daño al Partido Socialista, claramente, porque están encausados dos antiguos secretarios de organización del partido. Es verdad que de momento lo que parece es que es algo más personal que de partido, pero bueno, vamos a ver cómo termina la instrucción y cuáles son las derivadas de estos casos. Y luego yo analizaría el otro bloque, ¿no? Lo que es el caso de la mujer del presidente, del hermano del presidente
Yo creo que ahí sí que pues hay un peso mucho más político, mediático, que penal. En fin, lo que los jueces tengan que decir, pues esto lo respetaremos todos, pero creo que son casos que están más enturbiados, en los que y yo creo que la opinión pública ya no está solo pendiente de si estas dos personas han cometido o no según qué tipo de delitos y si ha habido tráfico de influencias, sino sobre si el sistema es capaz de tratar con ecuanimidad estos casos o no, y cuál debe ser el papel de la esposa o el esposo del presidente del gobierno, cuáles son sus responsabilidades, qué medios tiene a su disposición, dónde hay una extralimitación o no, que yo creo que es el debate que deberíamos tener, y está todo poco mezclado, ¿no? Un poco turbio. Como me preguntabas directamente cómo afecta esto al Partido Socialista, yo creo que estos otros casos, haciendo la distinción muy clara de corrupción y estos otros casos, bueno, desde luego esto no hace sumar puntos a nadie, es un desgaste en cualquier caso, pero no tengo la sensación de que esto vaya a mover mucho voto, porque hay también un poco un sentimiento, pues a lo mejor de victimización, de persecución, de justo o injusto. Al final en política son las percepciones las que mueven el voto, y yo creo que la percepción en la familia socialista es que aquí no sé si en fin, yo no sé si todo el mundo ve fair play en estos dos casos, ¿no? La instrucción del juez Peinado pues es controvertida, en fin, me da la sensación de que por ahí el militante más fiel del Partido Socialista no lo ve claro. Ya que estamos hablando de la justicia, Daniel, ¿cómo interpretas la designación de Teresa Peramato, su perfil ideológico y profesional, como sustituta de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado? Bueno, lo importante es que cumple los requisitos, ¿no? Porque si no los cumpliera, pues podríamos tener un debate y otra vez más en esta línea de desgaste de las instituciones, de credibilidad, etc. Así que por lo menos el primero de los requisitos se cumple, y es que el perfil es merecedor de asumir esas responsabilidades. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, bien. Y luego es verdad que hay un mensaje político, ¿no? Pues porque pudiendo haber elegido otros perfiles, pues elige a una jurista con una trayectoria en temas de género, de feminismo, de igualdad, ¿no? Pues decíamos antes que este es uno de los vectores de polarización y de movilización, una de las brechas sociales en las que se juega la batalla política, ¿no? Hablábamos de la brecha de género en el voto más joven a opciones de derechas o progresistas. Bueno, pues yo creo que es una manera desde el gobierno de dar respuesta a esa confrontación más de naturaleza ideológica. Una última cuestión, que es la próxima parada electoral dentro de unos días tan solo, que es Extremadura. Ahí se va a empezar a dirimir cómo está la situación política y el termómetro electoral en una comunidad. Es decir, que va a ser Extremadura quien estrene, digamos, este indicador de la nueva etapa. Sí, y además va a haber un goteo, porque fíjate que hemos tenido el estallido de Valencia, parece no conocemos todavía el último capítulo tras la dimisión de Mazón, pero bueno, parece que habrá un entendimiento en Partido Popular y Vox para reconducir la legislatura sin necesidad de convocar elecciones, pero ahí había un punto de tensión. Castilla y León, que ya estaba convocadas, no es un adelanto, ya tocaba celebrarse y tenemos fecha que es el 15 de marzo. Andalucía, que bueno, todo indica que serán al final de la primavera, a principio del verano. Y sobre esa hoja de ruta en algún momento se especuló con Aragón por las dificultades de aprobar presupuestos. Finalmente no ha habido adelanto electoral, y sí lo ha habido en Extremadura. Bueno, vamos a ver este goteo, ¿no? de pequeñas elecciones autonómicas en territorios. Cualquier territorio es importante y es sensible, pero es verdad que Extremadura, Castilla y León no es lo mismo que Valencia o Andalucía, que tienen más peso demográfico y político. Vamos a ver cuál es el resultado. Ahí va a haber inevitablemente lecturas en clave nacional. Yo insisto que muchas veces las claves autonómicas, cuando analizamos desde Madrid, las subestimamos un poco, pero bueno, inevitablemente serán lecturas en clave nacional. Yo diría que el escenario central al que nos enfrentamos es similar al de 2023. Vamos a ver a un Partido Popular que gana de manera incontestable en estas elecciones,
En Extremadura ahí sí que vamos a ver ese cambio, o sea, ya no se podrá cuestionar esa victoria, pero va a necesitar de pactar con Vox, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a reeditar aquel momento 2023 de no, yo nunca gobernaré con Vox, pero al final sí. Ahora resulta que como no me aprueban los presupuestos, pues adelanto elecciones, pero el resultado de esas elecciones muy probablemente obliga a volver a pactar con Vox en mejores condiciones, pues no lo sé, porque ya dijiste que no ibas a pactar y pactaste, y ya como no votaron los presupuestos, convocaste elecciones, ¿qué poder de negociación vas a tener para formar otra vez el gobierno? Lo mismo que en Valencia, ¿no? Entonces yo creo que un poco la pelea está ahí, ¿no? Fíjate que todos tenemos el foco más en la confrontación de bloques izquierda-derecha, que es lo que aparentemente nos está polarizando más, pero yo creo que no es tan cierto eso. Yo creo que el debate está dentro del bloque de la derecha, y lo que está polarizándonos es lo que ocurre dentro del bloque de la derecha. Tenemos una derecha conservadora, liberal, más convencional, la que hemos conocido en los últimos 40 años, o si esa nueva derecha tiene que adaptarse a estas realidades que se llama Donald Trump, o se llama Marine Le Pen, o se llama AfD en Alemania, o se llama Vox, o se llama Nigel Farage en el Reino Unido, o se llama Meloni, o etcétera, ¿no? Y lo que ocurra con la agenda política, que es al final lo que nos importa. Por supuesto nos importa saber quién gobierna, pero sobre todo nos importa saber qué hace quien gobierna, ¿no? Sobre ese qué hace quien gobierna, yo creo que la partida se juega más dentro del bloque de la derecha que en la confrontación de bloque derecha-izquierda. Pues muy interesante, sin duda, lo que nos plantea para reflexionar Daniel Fuentes, nuestro director de CREAP Research, que ha estado con nosotros para presentarnos el último informe de tendencias. Un informe que lleva como título Adaptación al cambio. O nos adaptamos o no tenemos nada que hacer, Daniel. Nos adaptaremos bien, ya verás. No, nos queda otra. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más y hasta la próxima. Un placer. Y a todos ustedes, gracias por su escucha, por su atención y también a esta nueva edición de Fica Café. Fica Café, pasión por la comunicación.